Bajo el manto estrellado de la noche, las luces de la ciudad centellaban a lo lejos, mientras en un puerto desolado un grupo de figuras se agrupaba ominosamente entre contenedores, sus siluetas tensas en el aire anticipando un desenlace inevitable. Allí, entre ellos, Vagante yacía en el suelo, herido y ensangrentado, su aliento un hilo apenas perceptible. La sangre manchaba su camisa, un cruel testimonio del brutal encuentro que lo había reducido a este estado. Con el rostro desfigurado por el dolor, Vagante maldijo su suerte, cada punzada un puñal en su carne. Un hombre de semblante gélido se acercó, ofreciéndole con un gesto cínico la oportunidad de fumar un último cigarrillo antes de que todo terminara. A pesar de la agonía que lo consumía, Vagante aceptó la oferta. Su mano temblorosa encendió el cigarrillo que bien podría ser su última voluntad. Aspiró el humo con una resignación amarga, cada calada un sorbo más de su propia despedida, mientras la nicotina se mezclaba con el regusto de la derrota. El líder de aquellos hombres, con una frialdad escalofriante, dio la orden de acabar con él de un solo golpe, buscando una muerte pacífica. Sus subordinados, sin un atisbo de duda, asintieron, listos para ejecutar la sentencia final sobre el moribundo. Uno de ellos se acercó a Vagante, murmurando una disculpa. Con la mirada perdida y una punzada de tristeza, Gante comprendió que sus propios hombres solo actuaban por coacción, forzados a traicionarlo, un acto que les pesaba como si se les hubiera caído un piano encima. Con sus últimas fuerzas, los ojos de Vagante se llenaron de recuerdos, una vida entera desfilando, marcada por la furia y la desesperación. Aún sentía el peso de los arrepentimientos, especialmente por aquello que había sido su pasión, su todo, el boxeo, el noble arte de golpear y ser golpeado. En su juventud, había sido una estrella en ascenso de la industria, con una fuerza imponente, un físico envidiable y una popularidad que le permitía darse el lujo de elegir hasta el color de las cortinas del gimnasio. Lo tenía todo, o eso creía, dentro del cuadrilátero. Pero la sangre caliente de su juventud y su temperamento explosivo lo arrastraron a incontables peleas callejeras. No importaba quién las iniciara, él siempre terminaba en la refriega, incapaz de contener su impulsividad, sin prever las consecuencias. Esas batallas sin sentido tuvieron un precio brutal. Una herida devastadora en su mano lo dejó inhabilitado para siempre. El veredicto fue claro, jamás volvería a boxear. Aquella sentencia lo cambió todo, arrancándole su pasión y su identidad en un instante cruel. Ahora, con el último cigarrillo consumiéndose entre sus dedos, pensaba en los caminos no tomados. Quizás existían otras vías para triunfar en el boxeo, incluso un regreso. Pero, ¿qué sentido tenía lamentarse de eso ahora con el final tan cerca? Sin embargo, en el umbral de la muerte, un último deseo parpadeó en sus ojos. Si tan solo pudiera tener una oportunidad más, solo una, de volver a sentir el ring, los guantes, la adrenalina. Lo único que quería era volver a boxear. De repente, un golpe seco y el grito de una voz irrumpió en la oscuridad, sacudiendo la conciencia de Vagante. «Cali, idiota pedazo de mierda, es vergonzoso ser un boxeador aprendiz como vos», resonó con furia. La voz, cargada de impaciencia, le exigía: Cali, despertate. ¿No me digas que se murió este pedazo de mierda?» La confusión se apoderaba de él, la voz ajena a su existencia. «¿Quién es ese? Mi nombre es…» Un misterio nacía en medio del caos. Vagante, quien un instante antes estaba al borde de la muerte, sintió un golpe seco y escuchó gritos furiosos que lo sacudieron. De repente, se encontró en un cuerpo diferente, herido, mientras otros corrían gritando. «Espérame». Sus ojos, antes nublados por el dolor y la resignación, se abrieron de golpe, confusos, intentando comprender la extraña realidad que lo rodeaba, con manchas de sangre aún adornando su rostro. Con un sobresalto, se incorporó aturdido y alzó sus manos mirándolas con incredulidad. ¿Qué estaba pasando? Si recordaba bien, hacía apenas un instante estaba muriendo apuñalado, ¿o no? En medio de su desconcierto, la misma voz volvió a resonar, con impaciencia llamándolo una y otra vez. «¡Cali, despertate!». La confusión se apoderó de él. ¿Quién era ese tal Cali? ¿Y quién era él ahora? Algunos días después, el panorama era desolador. Un instructor les explicaba a un grupo de jóvenes que los perdedores de los próximos combates serían enviados a las minas, un destino peor que un examen final rendido sin estudiar. Los ganadores, en cambio, se quedarían en la escuela de boxeo. El instructor Nixar, un hombre imponente, les advirtió con seriedad que sus vidas dependían de la victoria, que prestaran atención a los emparejamientos. La tensión era palpable mientras se anunciaban los primeros duelos. Uno a uno, los nombres resonaban en el aire, sellando destinos.
Johnny con César, la voz del instructor hizo una pausa dramática, revelando el último emparejamiento. Solif y Cali. La batalla sería en una semana. Mientras algunos celebraban su suerte, otros, como el pobre Cali, sentían un escalofrío. Los lamentos no se hicieron esperar. ¡Maldición! Nos están diciendo que muramos. Era evidente que emparejaban a los mejores con los más débiles. Cali sabía que las minas eran un infierno, un lugar donde la gente moría fácilmente por enfermedades y accidentes, incluso en su siglo XXI. Aquí, la cosa sería mucho peor. Miró sus manos, un eco de su antigua herida, y se prometió que debía evitarlas a toda costa. En medio del murmullo general, la voz del instructor Nixar lo sacó de sus pensamientos. «Y vos, Cali, seguime. Tengo unos recados para vos». La sorpresa de Cali fue evidente. El resto de los aprendices no tardaron en reaccionar con resentimiento, murmurando sobre los tratamientos especiales que siempre recibía Cali. «Ni siquiera puede seguir el entrenamiento básico, ese bastardo», se quejaban. Mientras se alejaban, Nixar le soltó una bomba. «Te incluí en la lista de descarga para nuestro maestro». El instructor esperaba una reacción de pánico, pero Cali se mostró más tranquilo de lo que preveía. Nixar fue directo. «No servís para boxear, tu cuerpo es muy chico. Y en las minas, morís al instante». Cali pensó que ese cuerpo apenas duraría un año. Nixar le ofreció otra opción, pero la respuesta fue rotunda. «No, participaré en la pelea». La audacia de Cali dejó a Nixar perplejo. «¿Vos sos realmente Cali? Ya estarías llorando», exclamó. Pero con una luz de determinación y el fuego en los ojos de Bak Gang-tae, el joven Cali lo declaró sin dudar. «Instructor, me voy a convertir en un boxeador». Frente a la inquebrantable determinación de Cali, el instructor Nixar, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, dejó escapar un suspiro. Si el joven insistía en ese camino tan arriesgado, no lo iba a presionar, pero la opción de descarga seguía abierta si cambiaba de opinión. Mientras se alejaba, el joven Cali no podía evitar que una pregunta retumbara en su mente. ¿Era realmente Cali? Por supuesto que no. Su cuerpo era el de ese muchacho, pero en su interior latía el espíritu indomable de Bak Gang-tae, un boxeador que había vuelto de la mismísima muerte. Él era Bak Gang-tae, quien hacía solo unos días vivía en la tierra como un gángster, pero ahora tenía una segunda oportunidad en este cuerpo llamado Cali, una chance increíble para volver a boxear, algo que había anhelado incluso en sus últimos y fatídicos momentos. Pero este nuevo cuerpo, su físico y resistencia eran lamentables. Parecía que el desarrollo había sido tardío y sus golpes débiles. Además, este Cali había sido víctima de acoso por su frágil constitución, porque esta segunda oportunidad tenía que ser con un cuerpo tan patético. En medio de sus pensamientos, una voz lo interrumpió. «¡Ey, Cali!». La historia se repetía. Eran ellos de nuevo, esos que se sentían más fuertes solo por ser más grandes. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo impactó en su rostro con fuerza brutal. Cali cayó al suelo, sintiendo el dolor en su nueva y débil carne. No era el cuerpo al que estaba acostumbrado, y la humillación se le subía a la cabeza como la espuma. Mientras se arrastraba, escuchó las burlas. «Nunca me gustó este bastardo», decían. «¿Por qué el instructor lo protege tanto?». Luego el golpe bajo. «¿Qué, te jactás porque tu papá era un campeón? Está muerto, inútil». La crueldad era palpable. A pesar del dolor, Cali se puso de pie, asombrando a sus agresores. ¿Qué tan patético era el dueño original de este cuerpo? Si fuera él, ya estaría llorando a moco tendido. Uno de los bravucones añadió, con una sonrisa maliciosa. «En una semana no tendremos que verte más. Directo a las minas, ¿no?». Con un rugido de ira, el matón más grande lanzó un puñetazo cargado de desprecio, buscando rematar a Cali, convencido de que su frágil oponente no tendría ninguna chance contra semejante mole de músculos. El puño de aquel grandote se acercaba, monstruoso. Para cualquier otro sería el fin, pero para Bak Gang-tae, ahora en el cuerpo de Cali, algo en lo profundo de su ser comenzó a despertar. Una sensación extraña, casi sobrenatural, lo invadió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, enfocándose con una intensidad inusual en la mano que se aproximaba. Como para, pensó, cuando de repente un destello de comprensión lo golpeó. De pronto, el mundo a su alrededor se ralentizó. El puñetazo que segundos antes venía como un tren desbocado, ahora se movía a cámara lenta, como si el tiempo mismo hubiese cedido ante su voluntad. Sus ojos brillaban con una luz inusual, un resplandor rojizo que nadie más podía ver,
Un relámpago de energía pareció emanar de su ojo mientras el puño del matón seguía su lento e inexorable avance. Con una explosión de velocidad que desafiaba por completo su débil físico, Kali se movió, evadiendo el golpe que parecía inevitable como si fuera una ilusión. Con el aliento entrecortado, Kali apenas pudo susurrar. «Yo lo esquivé». La incredulidad se reflejaba en su rostro mientras el matón, con el puño congelado en el aire, miraba a Kali con asombro. ¿Qué fue eso, mocoso? Mientras el puño del bravucón se cernía, monstruoso y lento. Kali, ahora habitado por Bak-Gang-Te, lo observaba. No había error. Su mente lo procesaba con una claridad inusitada, confirmando que lo que veía era absolutamente real. Pudo distinguir cada milímetro del avance implacable del puñetazo, su trayectoria completa, como si el tiempo mismo se hubiese estirado para revelarle el camino exacto del golpe. Con esa visión sobrenatural, su cuerpo, aunque frágil, reaccionó con una velocidad explosiva, esquivando el ataque que un instante antes parecía inevitable, desapareciendo como un fantasma en el aire. Fue entonces, con el mundo moviéndose aún en cámara lenta a su alrededor, que los ojos de Kali, iluminados por un resplandor rojizo, identificaron el blanco perfecto, el único lugar vulnerable en la corpulenta figura de su atacante. Lo que siguió fue un golpe instintivo, un reflejo puro de su pasado como boxeador estrella. Su puño impactó con precisión devastadora justo en el plexo solar del matón, canalizando en ese contraataque sorpresivo toda la furia y el dolor acumulado. El grandote se tambaleó, el aliento escapándosele de los pulmones. Kali no era el mismo mocoso endeble que conocían, y su golpe, por más débil que fuera para sus viejos estándares, había encontrado su marca. Sus cómplices, con la sorpresa desfigurando sus rostros, observaron atónitos, mientras Kali, tosiendo con dificultad y sintiendo cada músculo de su frágil cuerpo adolorido, apenas lograba mantenerse en pie, que, si apenas fue un empujón, masculló el matón, intentando disimular su asombro. Kali lo miró, consciente de que su cuerpo de alfinique apenas podía soportar el impacto de su propio, aunque efectivo, contraataque. Con un desdén forzado, el líder de los bravucones dio la orden. Un don nadie haciéndose el grande, ¡vámonos! Dejaron a Kali tendido en el suelo, asumiendo que el mocoso había aprendido su lección y que ya no valía la pena ni mirar a quien consideraban solo un estorbo más, un perdedor destinado a las minas. Para ellos era un capítulo cerrado de su insignificante existencia. Pero en el suelo sucedió algo extraordinario. Primero fue una risita que rápidamente estalló en carcajadas incontrolables. Bak-Gang-Te, en el cuerpo de Kali, se reía a mares, como si el universo le hubiera contado el mejor chiste de su miserable y transmigrada existencia. ¿Por qué no me di cuenta antes?, se preguntó Kali, observando su mano con una revelación. Había un factor tan crucial en el boxeo como el físico, la visión dinámica y la habilidad de reacción. Esto era un as bajo la manga que ningún golpe podría arrebatarle. La visión dinámica le permitía percibir cada grano de polvo caer, seguir su movimiento minucioso. Y esa habilidad de reacción, la que acababa de activar, le aseguraba la capacidad de esquivar cada puñetazo, sin importar cuán rápido o fuerte fuera, con una determinación renovada. Kali se levantó. Así que tenés algo útil, ¿eh? No iba a ser enviado a las minas. Esa segunda oportunidad no la desperdiciaría. Con la mirada fija en el horizonte declaró, voy a ganar. Kali, ahora habitado por el espíritu indomable de Bak-Gang-Te y con su nueva visión dinámica plenamente revelada, se alza del suelo con una determinación férrea. Su mirada, que antes reflejaba derrota, ahora arde con un fuego inextinguible. Aunque el cuerpo de Kali es débil, la mente de Gante solo conoce una verdad: va a sobrevivir. Para entender por qué esa supervivencia era crucial, debemos retroceder 20 años. El mundo era entonces un lugar distinto, testigo de una rebelión épica liderada por boxeadores armados. Su poder era tal que ni los soldados del reino se atrevían a enfrentarlos, marcando un antes y un después. Fue una revuelta tan violenta y desafiante que forzó al reino a una decisión drástica. Para controlar el caos que amenazaba con devorarlo todo, se vieron obligados a abolir su cruel política de boxeadores esclavos, rompiendo finalmente las cadenas de opresión. Así, de las cenizas de una era oscura, nació una nueva estirpe de guerreros. Ya no eran esclavos, sino boxeadores en el sentido más puro. Luchadores que con sus puños y una fuerza sobrehumana redefinirían el significado del combate en ese mundo hostil. El boxeo se convirtió en el arte de destruir al oponente solo con los puños, una brutal danza que desataba un placer casi animal en la audiencia, como si al verlo se les activara el botón de la felicidad simiesca. Kali, asimilando cada parte de esta información sobre su nuevo mundo,
comprendió la esencia de este combate y cómo su habilidad, esa visión dinámica, sería clave para su futuro. Sin embargo, la cruda realidad lo golpeó de inmediato. A pesar de su espíritu inquebrantable, Kali notó que su nuevo cuerpo era tan frágil que, al día siguiente, durante la habitual carrera grupal matutina, apenas podía mantenerse en pie, exhausto y sin aliento. La fatiga le hacía tambalearse, pero con la terquedad de Bakengte, se negaba a descansar a pesar de las insistencias de los demás. «Voy a ser yo el que sea destruido si no puedo con esto», pensaba, tosiendo con dificultad mientras forzaba su cuerpo a continuar. A pesar del dolor, Kali se prometió seguir corriendo a toda costa. Consciente de que sin una fuerza física básica, su visión dinámica no sería suficiente. No podría hacer nada relevante para sobrevivir ni evitar el terrible destino de las minas. Al terminar la carrera, Kali estaba completamente agotado, pero había superado sus propios límites. El instructor Nixar, observándolo de cerca, no pudo ocultar su sorpresa. El joven, que siempre terminaba último, ahora se había posicionado entre los del medio. Si hubiera sabido de su tenacidad, jamás lo habría puesto en la temida lista de descarga. ¿Qué cambió en él?, se preguntaba Nixar, visiblemente intrigado. Los matones que lo atacaron el día anterior estaban igual de confundidos. «¿Cómo tiene fuerzas después de la paliza?», decían, sin entender qué había motivado al antes débil Kali a semejante cambio. La conversación de los matones sobre la agresión no pasó desapercibida para los otros aprendices, cuyos gritos de sorpresa al enterarse de la brutalidad sufrida por Kali alertaron al instructor Nixar, quien se acercó con un semblante serio. Los matones explicaron que el castigo había sido peor de lo habitual, llegando a pensar que Kali había muerto. Nixar reflexionó si esa experiencia cercana a la muerte lo había motivado de tal manera. Decidió observarlo con más detenimiento, preguntándose si ese era el verdadero Kali o si algo más profundo había ocurrido en su interior. Como castigo, Nixar mandó a los matones a correr 50 vueltas más, una orden que aceptaron a regañadientes. Mientras tanto, la tarde se llenaba con entrenamientos individuales, donde los aspirantes demostraban su fuerza bruta cargando pesados troncos. Kali no era la excepción. Con cada golpe al saco sentía el dolor, pero lo ignoraba por completo. Todos en la escuela se esforzaban al máximo para evitar ser enviados a las minas. Y él, con su recién descubierta habilidad y su espíritu inquebrantable, no sería menos. La frustración carcomía a Kali. Aunque su voluntad era inquebrantable, cada puñetazo al tronco revelaba la triste verdad. Su cuerpo actual, débil y frágil, simplemente no era suficiente. «Esto no alcanza», se repetía, consciente de que su fuerza física era lamentable y no lograba causar daño real. Para él, la única forma de asestar un golpe decisivo pasaba por apuntar al mentón del oponente, buscando la conmoción cerebral. Era una estrategia de golpear y esquivar, el único camino que su nuevo y limitado cuerpo podía permitirse para sobrevivir y, con suerte, ganar. Mientras Kali se esmeraba en perfeccionar su particular método, el imponente instructor Nixar se le acercó con una pregunta directa. «Kali, ¿qué haces?». Sin inmutarse, el joven respondió con respeto. «Entreno, señor». Pero Nixar, insatisfecho, replicó de inmediato. «¿Crees que estoy ciego? Lo que estás haciendo no es el entrenamiento de nuestra escuela». Con la audacia característica de Gangtei, Kali lanzó su desafío. «¿No puedo desviarme de eso?». Molesto por la insolencia, el instructor lo tachó de mocoso insolente, recordándole que ellos eran boxeadores desde mucho antes de su nacimiento y que ignorar la experiencia de los veteranos jamás traería nada bueno. La escuela, cabe aclarar, practicaba un tipo de boxeo conocido como slugger, donde cada golpe busca ser demoledor, aprovechando todo el peso del cuerpo para maximizar el impacto. Bak Gangtei, en su vida anterior, era un maestro de ese estilo. Sin embargo, ahora, en este nuevo cuerpo, Kali comprendía a la perfección que aquella técnica no le sería de ninguna utilidad. Otro instructor, con una visión más pragmática, le instó a seguir con los troncos, convencido de que así desarrollaría la fuerza muscular que tan desesperadamente necesitaba. Pero, de repente, se detuvo, una chispa de curiosidad y sorpresa en sus ojos. «¿Ese método, acaso lo aprendiste de tu padre, Kabiron?», preguntó, intrigado. Kali asintió lentamente, una respuesta que hizo que el semblante del instructor cambiara por completo. Inmediatamente se dirigió a Nixar. «Si es el estilo de un campeón, debe haber algo que podamos aprender». Con esa aprobación, le dio permiso a Kali para continuar con su entrenamiento, observándolo con una luz completamente nueva.
Niksar, por su parte, se sumergió en sus propios pensamientos sobre Calirón, un campeón, sí, pero no precisamente un luchador creativo. ¿Será que le enseñó una técnica diferente?, se preguntó. Poco importaba ya. Algo había cambiado de forma definitiva en Kali después de ese día, esa paliza brutal que casi lo lleva al otro barrio. Mientras Kali seguía golpeando el tronco con renovado vigor, la determinación grabada a fuego en su rostro, Niksar no le quitaba los ojos de encima. Una nueva esperanza, una energía fresca, parecía empezar a soplar en toda la escuela. Los nuevos vientos, impulsados por la tenacidad inquebrantable de Kali, estaban comenzando a manifestarse con fuerza. La tarde, agotadora, finalmente dio paso a un atardecer que lo dejó tirado. Kali se desplomó contra un árbol, sintiendo que se moría. Su cuerpo, frágil como un flan al que le pasaron por encima 1000 camiones, no podía soportar tanta exigencia. Cada músculo le dolía, y el cansancio era una losa pesadísima que lo oprimía sin piedad. De pronto, un gruñido estomacal le recordó otra necesidad urgente. Tenía muchísima hambre. Un antojo irresistible por algo dulce lo invadió. Levantó la vista y, con una mezcla de sorpresa y alivio, divisó un árbol cargado de lo que parecían manzanas. ¿Podría ser un manzano?, se preguntó. Sin pensarlo 2 veces, Kali trepó al árbol y le dio un mordisco enorme a una manzana roja y jugosa. El dulce néctar inundó su boca, y una oleada de energía empezó a recorrer sus venas. «Ahora sí me siento vivo», exclamó, una pequeña victoria en su dura lucha por la supervivencia. Pero de repente, un grito repentino lo sacó bruscamente de su momento de disfrute. «¿Qué estás haciendo?», preguntó una voz totalmente inesperada. Kali giró la cabeza, y su expresión de deleite se transformó al instante en una de pura sorpresa. Con una pequeña, pero palpable, pizca de pánico, una joven noble, de apariencia refinada y con una melena rojiza deslumbrante, se plantó frente a él, los brazos cruzados y una mirada indudablemente autoritaria. Kali, visiblemente nervioso, solo pudo balbucear algunas palabras sin sentido. «Basta de excusas, baja con una manzana», le dijo ella, con una seriedad que no admitía réplicas. «Yo también quiero participar de esto». La frase dejó a Kali completamente sin palabras, como si un rayo lo hubiera partido por la mitad. Con una mezcla de alivio y pánico, Kali le extendió la manzana a la joven noble. Ella, con su melena rojiza y una expresión que no admitía réplicas, tomó la fruta y sin siquiera probarla, lo increpó. «¿Acaso no sos un esclavo de la escuela de entrenamiento?», espetó. «¿Y te metiste en el jardín privado del varón? Si te descubren, te espera una paliza de las buenas». Kali, aterrado, apenas pudo balbucear una disculpa, ya visualizando la brutalidad del castigo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de la joven. «No sabes quién soy», dijo con desdén antes de revelarse. «Soy Azalea Jest. Mi padre, el varón Gaulga Jest, es tu amo». El peso de esas palabras lo aplastó, dejándole claro su lugar en la jerarquía. Con la misma voz autoritaria, le exigió su nombre. «Es Kali», respondió él, con la voz apenas un hilo. Azalea, con una mirada gélida, perdonó el hurto por esta vez, pero la advertencia fue clara: si lo volvía a ver en el jardín, el castigo sería personal. «Ahora, Kali, andate antes de que alguien más te vea», lo despidió con un movimiento de la mano. Kali, sintiendo cómo se le aflojaban las piernas por el alivio, le agradeció y salió disparado como un cohete. Se sintió como si esquivara un rayo láser de un cíclope con ganas de cocinar papas fritas. Mientras Kali desaparecía en la distancia, Azalea lo observaba con curiosidad. Su físico, pequeño y aparentemente frágil, la hizo dudar. ¿Podría un muchacho tan débil realmente ser un esclavo del boxeo? Llevándose la manzana que le había dado a los labios, Azalea le dio un mordisco pensativo. El nombre del joven, Kali, se había grabado en su mente por alguna razón que no lograba comprender, una pequeña semilla de intriga plantada en su mente. El tiempo pasó y Kali siguió adelante con su agotador régimen de entrenamiento. Día tras día, se dedicaba a perfeccionar su peculiar estilo de golpear y esquivar, que comenzaba a darle resultados asombrosos. Su cuerpo, aunque aún no era imponente, ganaba una agilidad y precisión que antes parecían inalcanzables. Desde las sombras, un grandulón lo observaba con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Había notado el cambio drástico en el chico, la forma en que usaba métodos de entrenamiento nunca antes vistos en la escuela, el recuerdo de la brutal paliza que le había propinado tiempo atrás y la visión de las lúgubres minas que esperaban a los perdedores lo carcomía por dentro. La frustración lo llevó a golpear con furia un tronco cercano. El impacto resonó en el aire. «¿Los instructores ya se fueron?», preguntó con voz ronca. Su compañero, con un encogimiento de hombros, confirmó que el maestro los había convocado, dejando el campo de entrenamiento sin supervisión. Una sonrisa maliciosa,
más parecida a una mueca de depredador, se dibujó en el rostro del matón. Unos truquitos no le hacen mal a nadie, pensó, convencido de que era el momento perfecto para disciplinar a Cali y recordarle su lugar, aprovechando la ausencia de cualquier autoridad. Con una furia contenida, el matón se lanzó sobre Cali como una bestia desatada. «Te voy a reventar la cara contra el suelo», juró, queriendo demostrar la brutalidad de la escuela. Cali, sin embargo, anticipando el golpe, se preparó con una concentración férrea. El puño del grandulón se abalanzó con toda su fuerza, pero Cali, utilizando su agilidad renovada y su estilo perfeccionado de golpear y esquivar, se movió con una rapidez explosiva, evadiendo el ataque por milímetros. Con un movimiento decidido, plantó su pie firmemente en el suelo, listo para lanzar su próximo movimiento, un contraataque que buscaría implacablemente el punto débil de su imponente oponente. Con una agilidad que desafiaba su físico, Cali lanzó su contraataque, impactando con una precisión brutal el punto débil del grandulón. El puñetazo resonó con fuerza, dejando al matón retorciéndose de dolor en el suelo, un golpe maestro ejecutado sin piedad por el exboxeador Ba Gang-tae. Completamente desorientado por la rapidez del ataque, el grandulón se desplomó al suelo, jadeando y pidiendo perdón. «No sabía que estabas tan cerca», balbuceó, mientras Cali, con una expresión de inocencia fingida, le preguntó si se había lastimado. Con una mirada fría y penetrante, Cali advirtió al matón que no podía permitirse lesiones antes de la pelea. Su tono era tranquilo, pero la implicación era clara. Solid, su próximo oponente, no debía ser un estorbo. Luego, con una sonrisa displicente, Cali se dio la vuelta para retomar su entrenamiento, dejando al matón, Solid, en el suelo. Solid, por su parte, lo observaba con un resentimiento que le quemaba por dentro, sin entender qué había pasado. Cali sabía que había tropezado con un idiota. Como Ba Gang-tae, ya había visto a incontables imbéciles como Solid en la organización que intentaron dominarlo y que siempre terminaban destrozados. Para él, era como pelear contra un pato con 2 sables láser en un balneario. El resultado siempre era el mismo. Mientras Solid se retorcía, un compañero lo observaba concentrado en su propio entrenamiento. Solid, recuperándose con dificultad, se acercó y levantó un pesado tronco con aparente esfuerzo, pensando que la suerte de Cali no duraría. El compañero, un tipo musculoso y con cicatrices, se acercó a Solid con una sonrisa torcida. «¿No te ves muy bien, Solid?», le preguntó burlonamente. «¿Preocupado por Cali? Parece que te dio una buena sorpresa». Solid, tratando de recuperar la compostura, soltó una risa nerviosa. «¿Preocupado? ¡Ja! Me tocó un debilucho como Cali como oponente», se jactó, intentando convencerse a sí mismo y a su compañero de que no había nada de qué temer. El compañero, Torres, lo miró con escepticismo. «¿Es cierto que Cali cambió?», admitió. «Normalmente estaría llorando. Es más, yo mismo le di unas cuantas palizas antes, pero ahora el aire de no volveré a ser como antes brota de su mirada». Su tono era serio, advirtiendo a Solid que no bajara la guardia ante el impredecible cambio del joven boxeador. Solid se quedó helado. «Incluso Torres desconfía de Cali», pensó, asombrado por la seriedad de su compañero. Torres, con una sonrisa enigmática, le dio una palmada en el hombro, dejando la duda en el aire. «Aún así, Cali es Cali, ¿no?», le dijo Torres, restándole importancia con una risa forzada. «No te preocupes y manda a ese idiota a las minas, Solid». El grandulón, recuperando la confianza, asintió con una risa exagerada. Mientras tanto, en la imponente finca de Gadolf, las preparaciones para los combates avanzaban. Nixar, el instructor, le informó al barón Gaulga a Hest que los campos de entrenamiento estaban llenos de una intensa intención asesina, lista para la acción. Gadolf, con una mirada evaluadora, preguntó a Nixar sobre Torres, la estrella en ascenso que había mencionado antes. Nixar, elogiando su poder, equilibrio y reflejos, afirmó que, con algunos ajustes, Torres tenía el potencial para ser un campeón. El barón Gadolf a Hest, con una voz que resonaba con autoridad, le confió a Nixar una preocupación apremiante. La escuela de boxeo estaba en una pendiente resbaladiza hacia la ruina. La falta de fondos era tal que ya la mitad de los esclavos habían sido enviados a las minas, una señal clara de la desesperación. Para revertir la situación, el barón planeaba organizar combates abiertos al público cobrando entrada. «¿Podés preparar un espectáculo que atraiga a la audiencia?», inquirió. Nixar, asintiendo, respondió que sí, era posible, aunque para sus adentros pensaba en la incompetencia de su maestro. La verdadera raíz de la decadencia, creía Nixar con una mirada tan gélida que podría congelar hasta el mismísimo infierno, no era otra que la insaciable avaricia del barón.
Durante sus 15 años de gestión, la escuela se había hundido en un abismo oscuro. Todo por su culpa. Si bien los primeros 5 años de su mandato fueron exitosos, sostenidos por los boxeadores de generaciones anteriores, la última década había sido un cementerio de talentos, víctimas de combates excesivos forzados por la ambición desmedida del varón. Las tierras de Agest eran estériles, lo que obligaba a la familia a depender del sustento de la escuela. Si tan solo no hubiera forzado a esos jóvenes boxeadores a la competición del reino hace 2 años, lamentaba Niksar en silencio, una amargura profunda tiñendo sus pensamientos sobre el pasado del varón. Imágenes de aquellos jóvenes, rebosantes de esperanza, gritando «¡Ganaremos!», se desdibujaban en su mente, contrastando brutalmente con el sombrío recuerdo de una pierna ensangrentada, símbolo ineludible de la derrota y la muerte. «Solo sí», suspiraba Niksar, reviviendo el doloroso eco del pasado. «Habría una buena oportunidad para revivir la escuela», reflexionó, intentando aferrarse a una chispa de esperanza. Justo entonces, Azalea Agest, la vivaz hija del varón, interrumpió la reunión. Con una sonrisa radiante, Azalea le preguntó a su padre si podía conseguirle un lugar para presenciar el tan esperado combate. El varón la miró con asombro. ¿Por qué este cambio?, le cuestionó, ya que no hacía mucho ella había declarado que un evento de tal calibre era demasiado incivilizado para una joven noble de su estatus. «Pensé que estaba bien por una vez», respondió Azalea con una sonrisa enigmática. Niksar, el instructor, pensó que quizás sería demasiado gráfico para una dama noble presenciar tales combates brutales, donde la sangre puede brotar más fácil que un chisme en un mercado de pulgas. «Por gráfico te referís a divertido, ¿no?», replicó Azalea con picardía, provocando una carcajada en el varón. Públicamente negaba interés en hombres sudorosos peleando, pero su curiosidad, como un gato que acecha a su presa, la empujaba hacia la arena. «Pero quiero confirmar algo», pensó Azalea, su mirada endureciéndose al imaginar la arena. Lo que realmente la intrigaba, y por lo cual estaba dispuesta a presenciar la brutalidad del boxeo, era ver cómo ese niño pelearía. Kali era su objetivo, la pieza central de su enigmático interés. Finalmente, el esperado día del combate había llegado. La escuela de boxeo se había transformado por completo, convirtiéndose en un coliseo vibrante, con las gradas repletas de gente ansiosa por presenciar el espectáculo que el varón había orquestado. Con cada paso firme, Kali se acercaba a su destino. Sus manos, envueltas en vendas, se apretaban con una determinación que prometía una explosión de fuerza. El joven transmigrado, con su mirada gélida y concentrada, entró en la arena, su postura revelando la agilidad cultivada. «Es la hora», resonó en el aire, mientras la tensión en el ambiente se volvía palpable. La escuela de boxeo se había transformado en un coliseo vibrante, y la arena, ahora llena de una multitud impaciente, vibraba con su energía. Un puño vendado se alzó, prometiendo el inicio de un espectáculo largamente esperado. Era el turno de Torres, la estrella en ascenso, quien se erguía victorioso sobre su oponente derribado. Con una arrogancia que justificaba su poder, simplemente sentenció: «Demasiado fácil». Su triunfo contundente auguraba una prometedora inversión para el barón Gadolf Agest, quien desde lo alto instruía a Niksar complacido. Le dio 1 año para transformar a Torres en un campeón, una jugada vital para la escuela y su fortuna. Niksar, leal, asintió. Entonces, la voz imponente de Niksar resonó en la arena, anunciando el esperado combate. «Y por último, Solid». Y Kali. La tensión se volvió palpable mientras los dos contendientes se miraban, listos para la batalla. Desde su palco, Azalea Agest observaba a Kali con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Con ese cuerpo tan pequeño, de verdad puede ser un boxeador?», se preguntó, mientras su abanico se movía lentamente. Niksar, pragmático, sabía que en el boxeo el físico era clave, pues definía la potencia del golpe. La fuerza bruta era el camino más obvio a la victoria. Sin embargo, en este mundo de puñetazos y sangre, siempre hay una excepción, y en el centro de la arena, listo para desafiar todo lo establecido, estaba Kali, ágil y preparado. Solid, con excesiva confianza, intentó intimidarlo. «¿Por qué no te rendís? Si peleas conmigo, no vas a durar». Pero Kali, con una calma que descolocaba, le devolvió el golpe. «Si fueras tan hábil como tu boca, ya serías campeón». Kali era consciente de su enorme desventaja física. No bastaba golpear a Solid para derribarlo. Su mente analítica le decía que, aunque cada parte de su oponente era un muro de concreto, su único punto vulnerable era el mentón. Para lograr ese golpe preciso,
Kali sabía que necesitaba dos cosas. Una energía mística envolvió sus puños, mientras su mente se enfocaba, lista para ejecutar su estrategia con precisión. Solid se lanzó con la fuerza de un rinoceronte en estampida, buscando aplastar a Kali. El aire se cargó de tensión, mientras Kali, como una serpiente, se preparaba para esquivar y encontrar la apertura perfecta. En un instante eterno, Kali, con velocidad deslumbrante, activó su visión dinámica. El primer golpe aterrizó con una precisión quirúrgica, justo en el mentón de Solid, dejando a todos asombrados. Como había predicho, el cuerpo de Solid se dobló por el impacto. Cada golpe de Kali no era solo fuerza, sino una danza calculada para explotar las debilidades y posicionar al oponente. La multitud abucheaba, gritando a Kali que dejara de correr. No entendían que no era miedo, sino un arte marcial reinventado, más escurridizo que un billete de 100 en la mano de un prestidigitador. Mientras Solid, frustrado, seguía lanzando golpes al aire, su respiración se volvía cada vez más pesada y sus fuerzas se desvanecían. No podía entender cómo Kali permanecía tan fresco, sin una gota de sudor, y su rabia crecía con cada puñetazo que fallaba. «Maldito bastardo astuto, ¿por qué seguís así?», le gritó. Pero Kali, impasible, tenía una respuesta simple, parte de una estrategia fría y calculada que su oponente jamás podría anticipar. El plan de Kali era claro y efectivo: forzar a Solid a lanzar una y otra vez golpes ineficaces para que su resistencia se agotara mucho antes. Era una danza agotadora, donde Kali se movía como una sombra, esquivando cada embestida con precisión. Y el segundo paso, vital para un boxeador: en el momento justo en que los brazos del oponente se bajan por el cansancio dejando su guardia expuesta, ahí es cuando tenés que apuntar directo al mentón y sellar la victoria. Sin embargo, en un arrebato de desesperación, Solid se abalanzó sobre Kali y lo agarró, rompiendo las reglas tácitas del combate. ¿Esto es hacer trampa?, pensó Kali, desconcertado por la acción inesperada de su rival. Con un puñetazo brutal, Solid le propinó un golpe devastador en las costillas que le dejó sin aliento. El dolor agudo recorrió el cuerpo de Kali, un recordatorio contundente de la cruda realidad de esta arena. Kali cayó al suelo, el impacto vibrando en cada hueso. La multitud, ajena a cualquier injusticia, estalló en vítores, celebrando la caída del joven boxeador. ¿Esto no se considera trampa acá?, se preguntó Kali con una punzada de ironía. Mientras el árbitro comenzaba la cuenta regresiva, Solid se quedó de pie, expectante. Kali, con la mirada perdida en el vacío, lamentó su error de cálculo. ¿Dedos libres de guantes? Fallé en preverlo. Esto no es como el boxeo de mi viejo mundo. A pesar de la cuenta regresiva y el dolor que lo consumía, un fuego se encendió en sus ojos. ¿Y qué importa?, pensó. «Levántate». Su espíritu indomable se negaba a ceder, empujándolo a seguir adelante a toda costa. Con un esfuerzo sobrehumano, Kali logró ponerse de pie. Niksar se acercó, preguntándole si podía continuar, y Kali asintió con determinación. «¿Y qué si tengo unas costillas rotas?». «Eso no es nada», se dijo a sí mismo, mientras el recuerdo de Bacante, su vida anterior, lo invadía. Esa sensación de haber estado al borde de la muerte, de haber cruzado ese umbral y regresar, lo fortalecía. «Ya morí una vez antes», resonó en su mente, renovando por completo su voluntad de luchar. Solid lanzó una nueva amenaza, seguro de su triunfo. Pero Kali, con la cabeza fría, evaluó la situación. «Mis costillas están roteson, así que mis movimientos están restringidos. Tendré que ser más astuto». Solid se abalanzó de nuevo, y Kali lo encaró, sintiendo que estaba en la peor situación posible. Pero, con una resolución inquebrantable, se dijo: «No me detendrán, soy más escurridizo que un billete de 100 en la mano de un prestidigitador». Así, con una ráfaga de velocidad que desafió su estado, Kali lanzó el golpe decisivo. Su puño impactó con una precisión milimétrica en el mentón de Solid, quien, aturdido, se desplomó al suelo, completamente derrotado. Kali, con las costillas rotas y el cuerpo adolorido tras el golpe devastador de Solid, se había levantado. Sabía que la astucia era su única esperanza. Cuando Solid dudó, un instante de vacilación que duró lo que un pestañeo, fue la señal para que Kali se lanzara sin pensarlo, consciente de que esa era su única oportunidad de victoria. El puño de Solid pasó de largo, un error fatal que Kali no desaprovechó. Su golpe voló con precisión milimétrica hacia el objetivo, sorprendiendo a Solid, quien bramó: «¡Bastardo!». Pero Kali, con una calma asombrosa en medio del caos, simplemente pensó para sí que solo era un golpe de suerte, sin dar ventaja. Con los ojos brillando de una determinación inquebrantable, Kali sintió cómo el control del combate pasaba a sus manos. La energía del impacto resonaba y en su interior una convicción crecía: la suerte, que antes parecía esquiva, ahora empezaba a jugar a su favor.
Era el momento, y así fue. El puño de Cali impactó con una fuerza abrumadora, con un sonido seco que reverberó por toda la arena. Aquel golpe era más que habilidad, era la manifestación de su espíritu indomable, la prueba irrefutable de que el poder y la fortuna por fin estaban de su lado, irrevocablemente. El impacto hizo que Solid se tambaleara, el dolor se dibujaba en su rostro. Cali con pura intensidad mantuvo su postura. Ya no había vuelta atrás. El golpe había sido tan contundente que Solid no podría recuperarse. La victoria estaba al alcance de su mano, casi tangible. El grandulón intentó mantenerse en pie, arrastrando el pie por el suelo, una señal clara de que sus piernas estaban cediendo. A pesar de su inminente derrota, un forzado y arrogante intentaba disimular la verdad, una última resistencia inútil de su orgullo herido. No te creas que por un solo golpe ya ganaste, mascullaba Solid en su mente, aferrándose a la arrogancia, pero su cuerpo ya no le respondía, las palabras se desvanecían y su visión se nublaba. Era el final, no había forma de recuperarse de ese golpe demoledor. Con un golpe seco, Solid se desplomó contra el suelo, completamente inconsciente. Cali se mantuvo erguido, observando a su oponente mientras el árbitro, sin perder un segundo, iniciaba la cuenta regresiva. 10, 9, 8. La multitud, dividida entre el asombro por el desenlace y el abucheo, se hacía escuchar en la arena, un espectáculo de emociones encontradas. Mientras los números seguían cayendo implacables. 5, 4, 3, 2, 1. Solid permanecía inmóvil, sumergido en profunda inconsciencia. El árbitro, con la bandera de la victoria en mano, se preparaba para anunciar el veredicto final que sellaría el destino de ambos en la brutal arena. Y entonces, el grito resonó, llenando cada rincón del Coliseo. ¡El ganador es Cali! El árbitro levantó la bandera roja, sellando el triunfo del pequeño boxeador, pero la multitud, aún confundida y enardecida por la trampa de Solid, estalló en gritos indignados. ¡Tramposo de mierda!, sin comprender cómo ese chico tan pequeño había logrado la victoria. A pesar de los abucheos y murmullos que seguían debatiendo si su victoria era legítima, Cali permanecía de pie, agotado pero firme. En lo más profundo de su ser, una verdad simple resonaba con la fuerza de un mantra: sobreviví. Una afirmación de su resistencia. Con el rostro marcado por el cansancio y una profunda determinación, Cali reflexionaba sobre el significado de cada golpe y esfuerzo. Esta era su segunda vida, un regalo inesperado que no pensaba desperdiciar, no después de haber vuelto de la muerte una vez más. Levantando el puño hacia el cielo, en un gesto de triunfo y promesa, Cali reafirmaba su compromiso. No iba a dejar que esta segunda oportunidad, este precioso regalo de la vida, se perdiera en la insignificancia. Cada instante sería aprovechado al máximo, sin mirar jamás hacia atrás. Una semana después, la dura realidad de la escuela de boxeo se hizo palpable. Los comerciantes de esclavos llegaron y, como era la cruel costumbre para los perdedores, la mitad de los aprendices fueron enviados a las minas. Cali y Torres observaban la escena con una mezcla agridulce de alivio por haberse salvado y un profundo temor por el destino de sus compañeros. Una semana después de la carnicería de los esclavistas, la escuela de boxeo se sentía casi vacía. De todos los aprendices de menor rango, solo Cali se había librado de las minas. Mientras el resto era enviado a su cruel destino, él fue llevado al imponente Fundo Gest. Era su primera vez pisando aquel lugar y, al ver su majestuosa fachada, supo que algo importante lo aguardaba. El instructor Nixar lo recibió, notando su rápida recuperación. Cali, con la curiosidad a flor de piel, preguntó por qué la dama lo había llamado. Nixar intuyó un interés particular en el joven. «Nos vemos de nuevo, esclavo», lo recibió Azalea con una sonrisa enigmática. Le ordenó a Nixar que los dejara a solas, y Cali solo pudo pensar en no levantar sospechas. La intriga de la joven noble era obvia. Tenía ese aire de quien te dice «te tengo en la mira», y no precisamente para invitarte a tomar el té de las 5. «Sentate, no te lo voy a pedir 2 veces», le indicó Azalea. Mientras le ofrecía una fruta, dejó claro que como esclavo no tenía derecho a negarse a sus preguntas, un preámbulo claro de lo que vendría. «Tu último combate fue asombroso», admitió Azalea con una sonrisa que no revelaba todas sus cartas. «¿Cómo hiciste eso con esos brazos tan flacos? ¿Y cómo lograste dejarlo fuera de combate de un solo golpe?» «Mi padre dice que fue suerte y casualidad, ¿es cierto?», insistió la joven noble. Cali negó con la cabeza. Ella era muy inteligente y captaba todo al instante. Aquel golpe, definitivamente, no había sido cuestión de suerte. Si golpeas el mentón directamente desde abajo, la cabeza se sacude, y por un tiempo, el cuerpo queda inmovilizado, explicó Cali con frialdad.
Era una técnica precisa, pero solo funcionaba si se aplicaba con la fuerza suficiente. ¿Así que lo apuntaste?, preguntó Azalea con una mirada penetrante. Sí, afirmó Kali, y en el rostro de la joven se dibujó una sutil señal de aprobación, confirmando su creciente interés por el boxeador. Bien, Kali, espero mucho de tu futuro, declaró Azalea. Seguí ganando y convertite en un campeón de boxeo. Quién sabe, tal vez te liberes después de serlo. La promesa de libertad se erigía como un poderoso incentivo. Así, Kali y Nixar abandonaron la finca. Las palabras de Azalea resonaban en la mente del joven, y con ellas, una renovada determinación. Había entendido que el camino hacia la libertad no era un sendero de rosas, sino una arena empapada de sudor. La libertad. Una palabra que ahora significaba más que nunca, como cadenas que se rompen en el polvo. La dura realidad del entrenamiento diario y los ejercicios colectivos era el único sendero para conseguirla. Mientras tanto, la ascendente estrella, Torres, llevaba su cuerpo al límite, levantando troncos pesados bajo el sol abrasador. Cada gota de sudor era el precio que pagaba por su propia supervivencia. La libertad resonaba también en su mente, la meta más anhelada, su único y verdadero objetivo. Estaba dispuesto a asegurar esa libertad con cada fibra de su ser, con una voluntad inquebrantable. Torres, la estrella en ascenso, entrenaba sin descanso. Una voz interior, tan certera como un oráculo, le susurraba: «Vas a ser fuerte, Torres». A sus 14 años, sentía que esa profecía se cumpliría, impulsado por la misma ambición de libertad que resonaba en Kali. Su instructor, Nixar, no solo veía un esclavo de granja en él, reconocía un potencial innegable, una fuerza innata que lo había llevado hasta allí. Sabía que su propósito era forjar un campeón, un luchador incansable que, con cada golpe, se acercaría a la libertad tan ansiada. Mientras levantaba pesados troncos, Torres se sumergía en sus pensamientos. Tiempo atrás, despreciaba a quienes carecían de un objetivo claro, como Kali. Pero el mundo se había vuelto misterioso. Ese mismo Kali había logrado vencer a Solid y sobrevivir. La sorprendente victoria de Kali, sin embargo, no fue bien recibida por todos. Entre susurros llenos de resentimiento, los demás aprendices lo tildaban de molesto y se convencían de que debían darle una lección. «¿Viste cómo Solid terminó en las minas?», decían. Con una sonrisa torcida, Quijo, alias Mantis, se acercó a Torres y le propuso: «Vamos a darle una paliza juntos». Pero Torres, con un gesto de desinterés, rechazó la oferta, dejando a Quijo con un frustrado «¡Qué aburrido!» en la boca. Para Torres la situación era cristalina. Si Kali realmente estaba cambiando, no había motivo para seguir acosándolo. Su molestia previa se debía, y solo se debía, a la falta de voluntad que veía en el joven, no a su mera presencia. Mientras tanto, Kali se recuperaba con una velocidad que asombraba a cualquiera. Sentía sus costillas unirse por fin, y como un beneficio adicional, el intenso ejercicio le había dotado de una musculatura impresionante. Su cuerpo, aunque pequeño, se transformaba en una máquina de combate, lista para cualquier desafío. Finalmente, Kali regresó al campo de entrenamiento y la bienvenida fue predecible, un aluvión de burlas. Kali, volviste, pensé que no aparecerías. Tuviste un tiempo de relax después de ganar por suerte», le espetó uno con sarcasmo. Con una voz que contrastaba con la hostilidad, Kali les advirtió que lastimarse les complicaría las cosas. Pero Quijo, con una sonrisa burlona y confiado, replicó que se contendría para que no tuviera demasiado miedo, subestimando su amenaza. La respuesta de Kali fue un monosílabo contundente: «No». Luego, con una mirada sombría y una confianza inquebrantable, lanzó la advertencia que heló la sangre de todos: «Te complicará las cosas a vos si te lastimas». La tensión se podía cortar con un cuchillo, de esos que usaba tu abuela para abrir cocos, dejando a todos helados. «Este imbécil», exclamó Quijo, furioso, lanzándose al ataque con un golpe directo, pero Kali, con una agilidad que era nueva para él, lo esquivó con un movimiento casi imperceptible, probando que el viejo Kali había quedado en el pasado. Con una velocidad fulminante, Kali contraatacó. Su puño impactó con una precisión devastadora, dejando a Quijo en shock. El golpe lo conectó de lleno, confirmando que la suerte de Kali era, en realidad, pura habilidad forjada. Quijo cayó inconsciente, su cuerpo desplomado sin vida. «Pensó que gané por suerte», reflexionó Kali con una frialdad sorprendente. «Ustedes son la definición misma de bajar la guardia». La lección había sido brutal, y ahora cada uno de ellos sabía que Kali era un adversario a temer, un tigre que había despertado. Una imponente silueta abstracta, representación del alcance y la estatura abrumadores de un campeón, se proyectaba en la mente.
Era la forma ideal, el molde del boxeador perfecto que Cali aspiraba a ser, o quizás el fantasma de un futuro que lo llamaba. La mente de Cali seguía procesando la presión al enfrentar a alguien con un alcance largo. Era como oponerse a una lanza. Esos golpes extendidos prohíben la aproximación, y la ventaja en la distancia siempre es crucial. Sin embargo, Quijo, alias Mantis, tenía movimientos demasiado amplios y golpes lentos, incapaz de usar su alcance. Cali se movía con ligereza, evadiendo cada golpe, haciéndolo parecer un principiante torpe en comparación. Con esa torpeza, Quijo solo era un saco de boxeo gigante esperando ser golpeado. Cali lanzó un puñetazo devastador que impactó con precisión absoluta, derribándolo y dejando claro que su victoria anterior no fue suerte, sino pura habilidad. Pero la lección de Cali no terminó ahí. No puedo dejar que descanse, pensó, listo para seguir atacando. Justo en ese momento, una avalancha de aprendices se abalanzó sobre él, furiosos por la humillación de Quijo. ¡Maldita sea! ¿3 a la vez?, exclamó Cali, sorprendido pero sin perder la compostura, mientras los 3 matones lo rodeaban con intenciones viciosas. La situación se había tornado en un ataque colectivo. «No te confíes por unos pocos golpes», le espetó Quillo, que ya estaba de pie con una arrogancia que desafiaba su derrota. Cali respondió, con acidez. «¿Qué mierda? ¿Compensas tu falta de habilidad con la cantidad?» «¡Cállate!», gritó Quillo, lanzándose de nuevo, pero Cali, con su agilidad renovada, esquivó el golpe con una facilidad asombrosa, demostrando que su nueva fuerza era un hecho innegable. Mientras esquivaba y golpeaba, Cali pensó, estos tipos solo pueden mantener su orgullo ignorando y acosando a otros. Con cada movimiento, lo sometía, demostrando que su superioridad era física y mental. Recordando su pasado, Cali reflexionó, pensándolo bien, yo era igual que ellos. Una imagen de su vida anterior, rodeado por los hombres de la organización. Cruzó su mente, un espejo oscuro de su presente, una sombra que lo seguía. «No puedo verlo más», resonó una voz autoritaria. Era Torres, la estrella en ascenso, quien interrumpió el asalto grupal. Si iban a lincharlo, debieron hacerlo desde el principio. Espetó con decisión, deteniendo la pelea con una interrupción tan abrupta como un balde de agua fría en una sauna. «No usen esto como último recurso tras perder 1 a 1», reprochó Torres. Quijo, confundido, preguntó, «Torres, ¿por qué estás del lado de Cali?» «Nunca me puse del lado de nadie», respondió Torres. «Tu arrogancia me molesta». «Eso no es verdad, solo bajé la guardia un segundo», replicó Quijo, su rostro enrojecido por ira y vergüenza. Torres, imperturbable, lo desafió. «Intenta 1 contra 1 de nuevo. Yo seré el árbitro». «Maldita sea», murmuró Quijo, molesto, mientras se ponía de pie, aún reacio a aceptar la derrota. Luego, con una mezcla de desafío y miedo, gritó, «Vení, Cali». La revancha estaba servida, el aire vibraba con la expectación. Con una mirada intensa y un aura roja pulsante, Cali se irguió, su cuerpo transformado exudando un poder palpable. Quillo lo observó aterrorizado. ¿Qué? ¿Es ese realmente Cali? La reputación del exboxeador se consolidaba con cada batalla, forjando su leyenda. El aire vibraba con la expectativa de la revancha. Quijo, conocido como Mantis, se lanzó con un grito. Sin embargo, Cali, con su visión aguda, ya había analizado la lentitud de sus golpes. «Este puñetazo tuyo es tan lento que sería más raro que me golpeara», pensó Cali con frialdad. Quijo, enfurecido por la humillación y el desprecio, solo pudo gritar, «¡Cállate!». Su ataque no fue más que un estallido de frustración. El cuerpo de Cali, ahora más ágil y preciso, se movía como una sombra, esquivando cada golpe con asombrosa facilidad. Sin perder un instante, Cali observaba cada movimiento de Quijo, una danza torpe y predecible. Su mente de boxeador experto veía solo fallas y movimientos desperdiciados. «También desperdicia movimientos, solo veo defectos», sentenció mentalmente, preparándose para el contraataque. Con una rapidez explosiva, Cali lanzó un puñetazo devastador que resonó con precisión absoluta. Quijo, incapaz de reaccionar a tiempo, fue derribado con una fuerza imparable. La revancha llegaba a un claro y contundente fin, dejando a Quijo sin oportunidad. El cuerpo de Quijo yacía inerte en el suelo, derrotado una vez más. La humillación, sin embargo, no terminaría ahí. Al ver a su líder caído, otros aprendices, furiosos, se abalanzaron sobre Cali, convirtiendo la revancha en un ataque colectivo. Ante el asalto grupal, Torres, la estrella en ascenso, intervino. Observando la destreza de Cali al repeler a los atacantes, no pudo evitar reconocer su habilidad. «Parece un boxeador experimentado», pensó. «Debe tener el potencial de su padre, un campeón». Extrañado por la intervención, Cali se giró hacia Torres y le preguntó, «¿Creí que me odiabas?
¿Por qué me ayudaste? Torres, con su habitual estoicismo, respondió: No tengo razón para explicarme. Apártate de mi vista. Después de este incidente, ya nadie se atrevía a desafiar abiertamente a Cali. En silencio, los aprendices reconocieron su lugar, aceptando que Cali era ahora, sin dudas, parte de la élite entre los boxeadores, un pilar inamovible que les hacía sentir como si sus intestinos se hicieran un nudo marinero solo de pensarlo. La escena cambió drásticamente a la sala de invitados de la finca Agest, donde la tensión se palpaba. Un sirviente del barón aseguraba: «Nada de qué preocuparse, por favor. Procedan con el combate según la tradición», mientras Niksar, el instructor, se mostraba visiblemente preocupado. «¡Maestro!», exclamó Niksar, irrumpiendo con urgencia en la sala. Se dirigió al barón Gadolf Agest, su rostro reflejando desesperación. «Aconsejé no hacer el combate esta vez. Solo tenemos boxeadores aprendices». La crisis financiera de la escuela era evidente. El barón, con su característica avaricia, desestimó a Niksar. «¿Podés tolerarlo? Doleman también tiene boxeadores a medias. Podríamos ganar». Luego reflexionó fríamente. «Hay dos caminos: pelear con el mejor o enviar a uno prescindible». Con un tono autoritario, sentenció: «Es una orden. Selecciona a 3 de los mejores». Su voz se elevó. «¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuando la escuela esté bajo ataque?». Mientras tanto, Niksar pensaba con preocupación: «Si haces como Torres no pueden luchar más, entonces la escuela terminará ahí», concluyó con un semblante sombrío. El plazo era implacable: 4 días. La presión lo abrumaba, pero su determinación era férrea. «Tengo que preparar a los luchadores as». Niksar se mantuvo firme, la urgencia de la situación grabada en su rostro. La única esperanza para la escuela y para el varón era que él lograra forjar campeones. «Tengo que preparar a los luchadores as», se repetía. La escuela de boxeo pendía de un hilo, y Niksar, su instructor, sabía que debía actuar. Convocó a los 3 boxeadores en los que depositaba su fe, la última esperanza: Torres, Quijo y Cali. Ante ellos, Niksar fue directo: «Los he elegido para competir contra la escuela Doleman». Los instructores apoyaban su decisión, convencidos de que eran los mejores. Pero Torres, lleno de incertidumbre, preguntó: «¿Cree que podemos ganar?». La respuesta silenciosa pero pesada era que las chances eran ínfimas. La orden del barón Gadolf había sido implacable. «Es una orden. Selecciona a 3 de los mejores». La avaricia y desesperación del barón eran palpables, y Torres sentía el futuro de la escuela sobre sus hombros. Quijo, visiblemente aterrorizado por lo que escuchaba, tartamudeó la pregunta que helaba la sangre: «¿Mi morimos si perdemos?». El miedo de los aprendices era un espejo de la inmensa presión sobre ellos. Niksar intentó disipar el temor, asegurando que el maestro los mantendría con vida. Después de todo, eran su propiedad. Sin embargo, lanzó una advertencia cruda: «Pero el oponente podría dejarte discapacitado». La brutalidad inherente al mundo del boxeo se manifestaba una vez más. En medio de la tensión, Cali, con una calma asombrosa y una mirada penetrante, interrumpió con una chispa de esperanza: «Aún así, nos llamaste porque hay una posibilidad de ganar». Su confianza era inquebrantable. Niksar asintió, confirmando sus palabras, y detalló los planes de entrenamiento intensivo. Torres se sometería a combates repetitivos contra los instructores, forjándose en la experiencia directa del combate real. A Quijo, Niksar le dijo: «Te entrenaré personalmente. Necesitas trabajar tu mentalidad». Finalmente se dirigió a Cali: «Hazme saber si necesitas algo». La preparación para el combate crucial había comenzado. Cali, reflexionando sobre su elección, justificada por su reciente mejora, se dio cuenta de que no había una estrategia particular para él. Con la mirada fija, solicitó: ¿podría pedir un compañero de entrenamiento? Su mente estratégica ya procesaba cómo optimizar su desarrollo. El entrenamiento, como si de una licuadora gigante se tratase, era arduo y sin tregua. Torres, sin dudar, se lanzó al combate. Niksar, observándolo, instruía: «Los oponentes son boxeadores oficiales, pero si no caen, sentirán impotencia». Mientras Torres sentía el cansancio y sus piernas temblaban, se repetía que debía actuar como si estuviera ganando. Tenían que hacer que sus rivales sintieran que se enfrentaban a un inmortal invencible, una fuerza imparable. «Continuaremos después de un descanso», anunció Niksar, otorgando un merecido respiro a los exhaustos aprendices.
La intensidad era palpable en cada gota de sudor, mientras Cali y Torres mantenían su concentración inquebrantable. Al ver la peculiar forma de entrenar de Cali, Torres, asombrado por su singularidad, no pudo evitar preguntarle: «Cali, ¿qué clase de entrenamiento es ese? ¿Estás loco?». La determinación de Cali seguía siendo un misterio para muchos. Cali, fiel a su peculiar método, ya había solicitado un compañero de entrenamiento. Ante sus ojos, Valkyren, uno de los sirvientes, se preparaba para lanzar un proyectil, mientras Cali, impaciente, lo apuraba. El joven Valkyren, no sin antes advertir que no se haría responsable de cualquier herida, lanzó una roca a toda velocidad, un verdadero proyectil directo hacia Cali. Con una concentración de cirujano, Cali se dispuso a esquivarla. Es que la estrategia de Cali se basaba en una de las premisas fundamentales del boxeo moderno: golpear sin ser golpeado, una filosofía que su propio padre, Cabirón, había dominado con maestría. Cali lo sabía bien. En los escasos 4 días que quedaban antes del combate crucial, ganar músculo no serviría de nada. Tenía que enfocar toda su energía en lo verdaderamente esencial, su juego de pies y la agilidad de todo su cuerpo. La verdadera clave residía en el tejido de su movimiento, esa habilidad para entrelazar esquivas y golpes de tal forma que nunca fuera alcanzado. Sus reflejos eran su única arma, la herramienta más afilada en su arsenal. Con un movimiento magistral y casi poético, Cali esquivó el proyectil, confirmando la brutal efectividad de su método. Sabía que aún debía pulir su agudeza visual dinámica, y por ese día consideró que el entrenamiento había sido más que suficiente. Mientras tanto, en los dormitorios de la escuela de boxeo, los ánimos se calentaban a fuego lento, ya estaban en ebullición. Gritos de furia y amenazas resonaban por los pasillos. «¡Maldita sea! ¡Los mataré a todos!», se escuchaba. La ira era palpable en el ambiente. Entre la multitud enardecida, varios aprendices, con cuchillos en mano, clamaban venganza contra esos bastardos arrogantes. Al escuchar el alboroto, Cali se acercó rápidamente para entender el infierno que estaba ocurriendo. Con la voz grave y una mirada penetrante, Cali se dirigió directamente a Quijo, a quien solía llamar Mantis, exigiéndole una explicación. Aunque Quijo mostró cierta reticencia inicial, era innegable que la situación era de una gravedad escalofriante. Visiblemente afectado por el pánico, Quijo reveló la razón de la furia colectiva. Los boxeadores de Dolemán habían irrumpido en la escuela, con 3 de sus más imponentes luchadores al frente, como si fuera un circo de dementes. Bajo el pretexto de experiencia de combate real, estos intrusos habían lanzado un asalto unilateral. Quijo explicó que solo les habían causado moretones menores, lo justo para evitar que los instructores pudieran presentar quejas oficiales. «Nos están subestimando», gritó Quijo, con el rostro desfigurado por la rabia, mientras empuñaba su cuchillo. La humillación sentida por los aprendices los llevaba al límite, listos para una confrontación mortal. De repente, una figura imponente irrumpió en escena. Un instructor. Su voz retumbó por los pasillos. «¿Qué están haciendo?», exclamó, interponiéndose entre los aprendices enloquecidos y la situación, que amenazaba con descontrolarse. Sin dudarlo un instante, el instructor, con una furia contenida que se leía en cada músculo, llamó al aprendiz que empuñaba el cuchillo pedazo de mierda y le propinó un contundente puñetazo, derribándolo al instante para restaurar el orden a la fuerza. El instructor, con la voz aún resonando de su reprimenda anterior, confrontó al aprendiz que hervía de rabia. Le hizo saber que, si habían perdido, así era y punto, que si tenés bronca tenés que enfocar esa furia en otra cosa, no en clamar venganza ahora. Nixar les lanzó una verdad cruda. Si querían algo de verdad, tenían que volverse más fuertes que ellos. Les recordó que los intrusos de Dolemán no eran más que aprendices, como ellos, o acaso se esperaban un circo de leones. Sin embargo, el instructor aclaró que la fuerza de los boxeadores de Dolemán no radicaba solo en el músculo. Su verdadero poder era el lazo inquebrantable forjado tras años de vivir en comunidad y soportar entrenamientos implacables, haciendo que su unión fuera palpable. Desde ese instante, el combate dejó de ser un simple evento para el pueblo o una cuestión de orgullo para el barón Gadolf. Aunque la gente gritaba con fervor y el varón reflejaba su avaricia con cada fibra de su ser, algo mucho más grande se gestaba, un choque de voluntades y destinos que trascendía un mero enfrentamiento. Lo que se venía era una verdadera guerra por el honor, una batalla de orgullo entre ambas escuelas, donde no solo se jugaban la libertad, sino el respeto de todos los que los veían. Cada golpe sería un mensaje, una declaración de quién manda en esta contienda. 4 días más tarde, el estadio del territorio Agest se alzaba imponente, listo para el combate crucial.
Una multitud inmensa se congregaba, esperando ansiosamente el inicio de la contienda que decidiría el destino de la escuela. En el interior, la audiencia era colosal. La mitad del pueblo parecía estar ahí, atestiguando el evento. En los camerinos, Niksar ofrecía té de hierbas a sus luchadores, recomendándoles relajar la mente y energizarse, pero con una advertencia grave. Con voz seria, el instructor les recordó que era preferible perder el orgullo antes que las extremidades. Luego, anunció el orden de los combates. Quijo, Torres y finalmente, Cali. La tensión se apoderó de Quijo al escuchar su nombre primero. Un nudo en el estómago que le cortaba la respiración. Quijo, con el rostro desfigurado por el pánico, apenas pudo balbucear que no creía que él fuera el primero. Sin embargo, Niksar, imponente y sin una pizca de duda, lo empujó hacia la arena con un simple buena suerte, dejando a Quijo solo con su terror y la inmensidad del desafío. Cali, con su calma habitual, se acercó a Quijo y le aconsejó: «No dejes que se te acerquen, ¿entendiste?». Quijo, exasperado, preguntó cómo golpearía sin acercarse, pero Cali, con la paciencia de un cocodrilo en ayuno, lo cortó de golpe. «Estúpido, escúchame». El anunciador presentó a Quijo como el aprendiz de boxeo de Agest, desatando los gritos de la multitud que aclamaba su nombre. Quijo apretaba los dientes, sintiendo la presión. Un espectador se preguntaba si el oponente era realmente un aprendiz, y entonces la voz del anunciador resonó, presentando al victorioso invicto de 14 combates de la escuela de Doleman, una introducción que ya infundía temor, insinuando la dificultad que Quijo estaba a punto de enfrentar. El estadio entero contuvo el aliento al escuchar el nombre resonar: boxeador Baez. El imponente luchador de Doleman entró al ring, una verdadera montaña de músculos que irradiaba poder puro con cada paso. Su sola presencia una declaración de intenciones letales e ineludibles. Baez se plantó frente a Quijo y con una mirada de desprecio, le espetó: «Oye, pibe, que tengas brazos largos no significa que tengas ventaja». Quijo, paralizado por el miedo, solo pudo temblar ante la imposición de su rival. «Maldita sea, Quijo está completamente congelado», exclamó Torres con preocupación. El joven temblaba, pálido, mientras una risa cruel resonaba desde lejos, un eco burlón que anunciaba lo peor. En las gradas VIP, el barón Doleman observaba a Quijo con un desdén que no se molestaba en ocultar. «Es alto, pero apenas un pibe, ¿verdad, barón Gadolf Ayest?», soltó con sarcasmo a su rival, quien solo pudo apretar los dientes. La atmósfera entre ellos era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de untar manteca. Y no es una metáfora muy original, pero es que la tensión era real. Doleman, con una sonrisa burlona, insistió: «Todavía no empezó». Pero el barón Agest, hirviendo de frustración ante el evidente desastre, no se aguantó más y rugió: «Maldita sea, Niksar, le dije que enviara lo mejor de lo mejor». Justo en ese instante, el grito de «empieza» resonó, y la mole de músculos conocida como Baez se lanzó sin piedad. Quijo, aterrado y sin un segundo para reaccionar a la velocidad de aquel invicto, recibió el primer impacto de lleno, un brutal golpe que le arrancó un grito de dolor. Los golpes llovían sin piedad sobre él. La audiencia explotaba en un coro de indignación. «¿Y a eso le llamas hombre?», le gritaban. «No pagué para ver esta porquería. ¡Fuera de acá!», se escuchaba entre la multitud. «Mierda, ¿por qué no lo intentan ustedes entonces?», pensó Quijo. «¿Quién no puede pelear con solo palabras?». Baez, exasperado, le exigía que dejara de correr y se dignara a pelear de una vez, lanzando otro puñetazo contundente. Quijo intentó desesperadamente protegerse la cabeza, cruzando los brazos. La velocidad y la fuerza de Baez eran simplemente abrumadoras, y el miedo le impedía ejecutar cualquier movimiento estratégico. Su destino parecía sellado. En un instante, Baez rompió su guardia y un golpe demoledor impactó directamente en la cara de Quijo. El joven, escupiendo sangre, cayó al suelo con un jadeo. El golpe resonó en todo el estadio, silenciando a la multitud. Era más que obvio que Quijo no tenía la más mínima oportunidad. Baez, con una expresión de superioridad, observó a Quijo retorcerse de dolor en el suelo. «Cayó en una finta tan fácil, tan débil», murmuró Baez con desprecio, validando su apodo de invicto. Mientras tanto, Quijo seguía tendido, golpeado, humillado y sin fuerzas para levantarse. «¡Quijo!», exclamaron Cali y Torres. Sus rostros estaban desfigurados por la preocupación. Su compañero yacía en el suelo, inconsciente y derrotado, mientras el árbitro se acercaba para iniciar la cuenta regresiva. La multitud, enardecida, le gritaba a Quijo que se levantara, burlándose sin piedad. «Apúrate y levántate»,
El referí comenzó. 10, 9, 8. Quijo, medio consciente, se preguntaba con una desesperación total: ¿cómo se supone que voy a ganar esto? El conteo continuaba inexorable. 7, 6, 5, 4, 3. Agonizando, Quijo contempló la idea de simplemente rendirse. Desde su palco, el barón Agest observaba el desastre, su rostro una mezcla de furia y horror que rozaba la vergüenza más profunda. Beth, inmutable, contemplaba a Quijo, esperando. En el suelo, Quijo abrió los ojos lentamente. Una punzada de vergüenza lo atravesó. Si pierdo sin siquiera dar un solo golpe, pensó, sintiendo el peso de la humillación. Su futuro pendía de un hilo. De repente una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Con un grito desde lo profundo de su ser, Quijo se levantó, declarando: «¡Me van a echar!». Baith, sorprendido, lo miró. «¿Aún tenés algo de pelea en vos?». La lucha no había terminado del todo. El combate continuaba. Los gritos del público calaban hondo. Quijo, desesperado, intentaba silenciar las voces externas e internas. «Soy un boxeador», se repetía, luchando por la calma y recordando el consejo vital de su instructor. Su mente lo transportó a un recuerdo vívido. Su instructor, con esa mirada penetrante, le había preguntado si había reflexionado sobre la derrota contra Kali. Quijo, con la vergüenza marcando su rostro, admitió no haberlo hecho. El instructor, sin rodeos, le explicó que su altura y extremidades largas eran una ventaja innegable. Pero, a pesar de esos atributos, Quijo parecía incapaz de utilizarlos a su favor en el ring. «Lo más probable es que perdiste la calma y te lanzaste de cabeza, dejando que Kali se te acercara», le recriminó el instructor con una seriedad abrumadora. «Si volvés a permitir que eso pase en este combate, no tenés la menor chance de victoria». Esa instrucción clave resonaba en su cabeza como un eco persistente. «Mantenete siempre la calma, no te asustes y, sobre todo, no permitas que se te acerquen». Su mente visualizaba el movimiento perfecto para lograrlo. La siguiente fase del consejo era clara: embosca al oponente que te ataque. Quijo se veía a sí mismo no solo defendiéndose, sino tomando la iniciativa para revertir el asalto. Con esa imagen en mente, Quijo canalizaba su energía, imaginando el golpe perfecto que desestabilizaría a su adversario. La determinación comenzaba a apoderarse de su espíritu, abriéndose paso a través del terror que aún lo atenazaba. Pero la cruda realidad del combate se impuso con un golpe brutal que lo sacudió hasta los huesos. El ideal se desmoronaba, y Quijo sintió el impacto, un balde de agua helada que lo devolvió a la cruel verdad, esa que no tiene tiempo para fantasías de poder. Desde las gradas, Kali, Torres y Azaleya miraban con preocupación, sus rostros reflejando la angustia por Quijo, mientras él, tendido en el suelo, se aferraba a una única esperanza: «Mi puño». Una chispa de locura y determinación encendió su mirada. En medio de la humillación, Quijo encontró la fuerza para clamar, con una sonrisa desquiciada, que su puño «todavía funciona». Funcionaba. Y su puño impactó de nuevo. Con una furia renovada y una determinación inquebrantable, Quijo ya no era la presa asustada. Sus movimientos se volvieron impredecibles, veloz como una mantis. Y entonces, con una explosión de energía, la mantis de Agest logró lo impensable: un puñetazo certero que impactó directamente en el rostro de Baeth, dejando una clara huella de su renovada voluntad. El público en las gradas estalla en vítores. Quijo está de vuelta en la ofensiva. La energía en el estadio es palpable, un combustible que parece impulsar a Agest a presionar aún más. El rumbo del combate está cambiando. Quijo se deshizo de todo movimiento innecesario, enfocando su energía en sus puños, ahora mucho más flexibles y amenazantes. Se mueve como una mantis, con una velocidad y precisión que sorprenden a todos. El recuerdo del consejo de Nichar y la humillación sufrida lo han transformado por completo. Baeth pensaba que estaba listo para recibir algunos golpes, pero los ángulos de Quijo son demasiado altos, la defensa se vuelve casi imposible. El boxeador de Dolemán se ve superado por la agilidad de Quijo, quien se desliza como agua. Pero Baeth no se rinde, decide apostar por la fuerza bruta, golpear más fuerte después de cada golpe. Se prepara para absorber el ataque, pero Quijo lo esquiva con una agilidad pasmosa, se mueve como un espectro, y entonces, con una sonrisa en la cara, Quijo lanza el golpe final. «Se acabó», piensa Baeth mientras el puño lo impacta de lleno. El golpe lo manda a la lona dejándolo inconsciente. La mantis desató una tormenta. Los aprendices de Agest estallan en júbilo. Quijo observa a su oponente caído sin poder creerlo. ¿Lo había logrado?
Había vencido al invicto Bite. Khali observa todo con atención. En las gradas, el barón Doleman observa con rabia la derrota de su boxeador. Yo. La furia lo consume. Quijo, por su parte, levanta los brazos en señal de victoria, la adrenalina fluyendo por sus venas. ¡Gané! El barón Agest, atónito, observa el caos. ¿Qué hago? El triunfo de Quijo cambió el panorama. La esperanza renace. La asombrosa victoria de Quijo encendió la euforia en el barón Agest, quien, con una sonrisa que casi le llegaba a las orejas, se levantó para burlarse sin piedad de su rival, el barón Doleman. La esperanza, esa cosa escurridiza que a veces se esconde hasta debajo de las piedras, volvía a brillar en la escuela. Doleman, con el rostro contorsionado por la furia, le recordó que aún quedaban 2 combates. La partida no estaba terminada. Agest, exultante, le ordenó a Valkyren enviar un mensaje urgente a Nixar. El recado de Agest era brutal, no le importaba si morían, solo que ganaran. Una derrota significaría un viaje directo a las minas para los perdedores. Una medida drástica que revelaba su avaricia y su completa falta de escrúpulos. Nixar, al recibir la orden, no pudo evitar una mueca de disgusto. Explicó a los jóvenes la dura realidad de las minas, aunque intentó suavizar la amenaza, atribuyéndola a la embriaguez del varón. Luego, aconsejó la retirada si la situación se ponía peligrosa, pero Torres, con determinación férrea, se adelantó para cortar a Nixar de raíz, rechazando toda idea de rendición. Su convicción era inquebrantable. Él sería el victorioso. Khali, a su lado, lo observaba con atención. Khali veía la inmensa fuerza de voluntad de Torres, esa chispa indomable, pero su mente ya estaba puesta en el próximo adversario, un hombre llamado Molga. Una preocupación palpable se instaló en su mirada. Y es que Molga, el siguiente pugilista de Doleman, irradiaba una habilidad y presencia que eclipsaban por completo las de Bite. Su figura se alzaba imponente, reflejando un poder que a Khali le resultaba inquietante. En el cuadrilátero, Molga se dirigió a Torres con una advertencia gélida y directa. Le dejó claro que él era muy distinto a Bite, y que, si no quería terminar herido, lo sensato era rendirse de inmediato. Torres, lejos de intimidarse, le devolvió una sonrisa desafiante, pidiéndole que se callara y se acercara a luchar de una vez. Sin más preámbulos, el grito atronador de ¡Comenzar! Resonó en el estadio, marcando el inicio del segundo y sangriento combate. El impacto inicial fue brutal. Molga lanzó un golpe directo que Torres apenas esquivó, sintiendo la ráfaga del puño rozar su cara. La intensidad del enfrentamiento era inmediata y despiadada. La afición de Agest observaba con el corazón en un puño el ataque de Molga, mientras Khali, con su visión dinámica activada, seguía cada movimiento, analizando la situación con concentración absoluta, intentando descifrar el patrón del rival. Molga, desplegando velocidad y fuerza abrumadoras, desató una andanada de golpes contra Torres, quien intentaba defenderse con desesperación, cada puñetazo resonando como un tambor de guerra, mostrando la superioridad innegable de Doleman. La sangre salpicó el aire cuando Molga asestó un golpe devastador que envió a Torres directo al suelo, revelando sin piedad la cruda realidad del poder de su oponente y la dureza implacable del ring. Torres cayó de rodillas, el eco del puñetazo vibrando en el estadio. Su mirada, antes llena de determinación, ahora era un espejo del dolor y la derrota inminente. El combate parecía haber llegado a su fin. Molga, implacable, continuaba su brutal asalto, lanzando golpes directos que Torres apenas conseguía esquivar. La ráfaga de sus puños rozaba su cara, dejando claro que el enfrentamiento era despiadado. La afición de Agest observaba con el corazón en un puño la paliza, mientras cada golpe de Molga resonaba como un tambor de guerra, exhibiendo una superioridad innegable. Los gritos de la multitud de Doleman eran más ensordecedores que un concierto de metal en un quirófano, celebrando la dominación de su campeón. La sangre salpicó el aire cuando Molga asestó un golpe devastador, enviando a Torres directamente al suelo. ¿Qué tal, ya te recuperaste?, le preguntó Molga con una sonrisa fría. Pero Torres, aunque tendido, se negaba a rendirse, pensando que debía actuar como si estuviera ganando. Molga, con su arrogancia intacta, lo llamó un soldado defectuoso y retiró cualquier atisbo de admiración por su determinación. Mientras Torres se esforzaba por esquivar los golpes lentos, su vida pendía de un hilo. Repentinamente, Molga cerró su puño y con una agudeza visual escalofriante, lanzó un codo inesperado. Era un movimiento prohibido, una clara señal de su brutalidad y falta de escrúpulos. La sangre de Torres goteaba sobre la lona, un crudo recordatorio de la violencia del combate. Desde el suelo, con el aliento entrecortado, Torres le gritó que usar los codos era una falta en el boxeo. Con la cara marcada por el dolor y la frustración, Torres apenas pudo murmurar un «correcto».
La injusticia de ese golpe ilegal era un trago amargo, pero no había tiempo para lamentaciones, el combate debía continuar. Molga, entretanto, con una mirada de desdén, le respondió a Torres que eso era solo un accidente común en los combates, que debía verlo como una experiencia de aprendizaje. Su fría actitud revelaba una perturbadora falta de escrúpulos. Pero esa aceptación era solo la superficie. Dentro de Torres la furia se encendía. Una chispa dorada brillaba en sus ojos. Así que así vas a jugar, pensó, mientras su determinación férrea se volvía más brillante. Molga se mantuvo erguido, exudando una presencia imponente. Con un tono que carecía de cualquier emoción, simplemente pronunció una cifra: 18. Luego, con una brutalidad que helaba la sangre, Molga reveló que 18 boxeadores habían caído bajo sus puños. Se enorgullecía de ser un veterano, un testimonio viviente de su experiencia implacable en el ring. A pesar de su propia exhibición de poder, Molga seguía subestimando a su oponente. Pero este mocoso, pensó, mientras su figura se desdibujaba en un borrón de velocidad para asestar otro golpe demoledor. Con una serie de golpes rápidos y contundentes, Molga volvió a dominar a Torres, quien a duras penas podía defenderse. Un mero aprendiz, espetó Molga, mientras la mirada de Torres reflejaba el dolor y la impotencia ante la fuerza imparable. A pesar del implacable castigo, Torres, aunque brutalmente golpeado por Molga, se negaba a caer. Su furia y determinación brillaban intensamente, desconcertando a Molga, quien no entendía por qué su oponente seguía en pie. Este guerrero parecía más un espíritu indomable que un mero boxeador. Mientras la multitud de Dolemán, ensordecedora, rugía y celebraba el dominio de Molga, que con sus golpes parecía tener más brazos que un pulpo en una pelea de almohadas. Llamaban a Torres un jabalí salvaje por su increíble resistencia y lo instaban a seguir atacando. Desde la esquina, Cali observaba con una mirada fría y analítica. Reconocía la fuerza bárbara de Molga, un nivel completamente diferente al de cualquier otro oponente, lo que lo volvía realmente inquietante. Molga, implacable, continuaba su asalto. Su puño impactó de lleno en el rostro de Torres, un golpe brutal que para cualquier otro hubiera significado el final del combate. La sangre de Torres salpicaba la lona, una cruda y dolorosa manifestación de la paliza. A pesar de la agonía, su mirada seguía encendida, rehusándose a ceder ante la fuerza abrumadora. Finalmente la fuerza de Molga lo derribó. Torres cayó al suelo, el impacto retumbó por todo el ring, pero su negativa a rendirse era evidente en cada músculo de su cuerpo magullado. El instructor Nixar se acercó a Torres, quien sentado y exhausto, permanecía moralmente en pie. Le felicitó por un combate excelente que había superado las expectativas, reconociendo su increíble esfuerzo. Con el aliento entrecortado, Torres apenas podía responder, mientras Cali se le acercaba. Cali, con su mirada seria, le dio un toque en el hombro y simplemente le dijo: «Lo hiciste bien». Luego Cali se inclinó hacia Torres, con una profunda determinación en sus ojos. «El honor de toda la victoria está en tus manos ahora», le confió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la confianza que sus compañeros depositaban en él. Con la mirada fija en el horizonte, la voz de Cali resonó con una calma que helaba la sangre, a pesar de la presión abrumadora. «No hay problema», respondió con una resolución inquebrantable, su aura roja pulsando. «Yo terminaré esto». El anunciador clamó el inicio del combate final presentando al último boxeador de Dolemán, Borito. Este guerrero, con un impresionante historial de 11 victorias, irradiaba una presencia formidable en el ring. Luego, con la misma energía, el anunciador presentó al joven boxeador de Agest. Entre los vítores y abucheos de la multitud, resonó el nombre que llevaba la esperanza: Cali. Se le veía listo para la batalla. Inmediatamente, los gritos de desaprobación estallaron. «¿Qué pensás?», exclamaba la multitud, burlándose de su estatura. «Parece más chico que mi hijo». Mientras, un aprendiz de Agest, con la cara pálida, susurró: «Ganá, Cali, con el futuro de todos pendiendo de un hilo». Entre la multitud, Azelia Agest notó la sorpresa en el rostro de Valkyren. «Valkyren, ¿vos lo conocés?», le preguntó Azelia con curiosidad, mientras una nueva pieza en el rompecabezas de Cali comenzaba a encajarse. «Valkyren, ¿vos lo conocés?», le había preguntado a Azaleia con curiosidad, mientras una nueva pieza en el rompecabezas de Cali comenzaba a encajarse. Algo sobresaltado, Valkyren confirmó su relación como instructor de entrenamiento, explicando que había ayudado a Cali a esquivar rocas. El barón Agest y Dolemán lo encontraron insignificante, subestimando la verdadera naturaleza de ese entrenamiento. A pesar de la burla general, Azaleia, con una mirada penetrante, le dijo a Cali que esperaba con ansias su combate, dejando claro que su interés iba más allá de la simple curiosidad y llenándolo de una anticipación inusual.
Así, bajo la atenta mirada de todos, Khalid y Boruto se posicionaron en el ring, el aire vibrando con la tensión del combate final. El público, expectante, aguardaba el desenlace de esta serie de enfrentamientos. Boruto, el formidable boxeador de Doleman, se plantó con una mirada fría y le advirtió a Khalid que no pensaba irse por las ramas, dejando claro que no iba a tener piedad con un oponente al que consideraba menor. El experimentado Boruto lanzó un golpe con una velocidad impresionante, pero Khalid reaccionó con la agilidad de un rayo, esquivando el puñetazo con una precisión milimétrica que sorprendió a su imponente oponente. Este parecía no poder creer lo que había pasado. Analizando la situación, Khalid percibió que su rival era más rápido de lo que había imaginado. Notando la peligrosa distancia que Boruto lograba cerrar, el combate se tornaba más complicado de lo que parecía. Boruto no le daba tregua a Khalid, bloqueando sus movimientos y buscando acorralarlo contra las cuerdas, planeando un ataque final que lo dejara sin opciones. Consciente del peligro, Khalid hizo todo lo posible para evitar ser arrinconado. Lanzó un contraataque, pero Boruto lo desestimó con desdén, considerándolo demasiado débil para hacerle daño. La multitud de Doleman, impaciente, comenzó a abuchear a Boruto, exigiendo que peleara en serio contra un oponente tan joven, cuestionando su récord de 11 victorias al verlo tan contenido. Con una sonrisa confiada, Khalid provocó a Boruto, preguntándole por qué no se atrevía a golpearlo de verdad, sugiriendo que estaba usando a la audiencia para su propio beneficio. La táctica de Khalid irritó profundamente a Boruto, quien, furioso por la provocación, decidió poner fin al combate, arremetiendo sin dudar. En ese instante, la visión dinámica de Khalid se activó y sus ojos se encendieron con un brillo rojo pulsante. Con su visión amplificada, Khalid desató una ráfaga de golpes, cada puñetazo impactando con una precisión asombrosa en el rostro de Boruto, quien no podía reaccionar a la velocidad y exactitud de su oponente. El último golpe de Khalid fue demoledor, un impacto explosivo que resonó en todo el ring, enviando a Boruto al suelo con una fuerza impactante que lo dejó completamente fuera de combate. La multitud quedó en shock absoluto al ver a Boruto derrotado. Los aprendices de Doleman, atónitos, se preguntaban si Khalid era realmente un simple aprendiz, mientras el silencio se apoderaba del lugar. La multitud quedó en shock absoluto por la victoria inesperada, un silencio atónito que llenaba el aire. Pero el varón Doleman, consumido por la furia y la humillación, explotó en una diatriba de impotencia. ¿Qué clase de agudeza visual dinámica tiene este pibe?, gritaba para sus adentros, incapaz de procesar la derrota. ¿Boruto, imbécil? ¿Cómo podés ser tan inútil como para no darle siquiera un golpe a un niño débil? Mientras el varón seguía echando humo por las orejas, incapaz de digerir cómo un simple aprendiz flacucho había logrado semejante hazaña, Athalia, con una sutil sonrisa en los labios, observaba atenta. «Fufú», pensaba ella, «este no es un boxeador aprendiz normal». Su interés por Khalid se había vuelto mucho más profundo. Con una mirada llena de expectación, Azalea fijó sus ojos en Khalid, sus verdes iris brillando con una mezcla de desafío y promesa. En un susurro apenas audible le dijo: «Mostrale a todos que no sos solo un boxeador cualquiera, Khalid». La apuesta por su futuro estaba lanzada al aire.